¿No se han preguntado qué pasaría si la tecnología de Pacific Rim existiera en la vida real? Al principio, la tecnología de este universo podría parecer que es el camino a un futuro inimaginable, lleno de beneficios, de eficiencia y pues de poder ilimitado. Pero, ¿y si la realidad fuese distinta? ¿Y si ese camino no nos lleva a la salvación sino a convertirnos en los villanos más brutales de nuestra propia historia? La verdadera pregunta es, ¿la evolución debe tratarse de ser más eficientes o de transformarnos hasta un punto en el que dejamos de parecer humanos? Bueno, yo siento que los seres humanos tenemos un potencial increíble. De hecho, eso fue lo que cautivó a tantas personas en la franquicia de Pacific Rim, porque mostraron cómo la humanidad estaba unida y podría encontrar soluciones imposibles ante problemas inimaginables. Nos mostró nuestro lado brillante, pero también nos dejó una advertencia oculta, el riesgo de un camino donde el poder deja de ser eficiencia y comienza a borrar lo que somos. Entonces, al final se trata de elegir el camino correcto, uno que preserve lo que nos hace humanos y convierta la evolución en eficiencia y no en transformación que borre nuestra esencia. Ahora, yo les voy a hacer una promesa aquí y ahora. Les voy a revelar lo que Pacific Rim realmente quería contarnos. Y no hablo de las estupideces superficiales o lo obvio, hablo del verdadero mensaje oculto, es decir, su núcleo, el alma de la historia, lo que casi nadie ha visto y puede cambiar por completo la manera en la que entendemos la franquicia y probablemente cómo nos entendemos a nosotros mismos. La tecnología de Pacific Rim es bastante llamativa, hay que aceptarlo, pero si queremos traerla a nuestro mundo tenemos que poner los pies sobre la tierra. No tendría sentido crear un monstruo mecánico de 40, 50 o 60 metros porque eso traería más problemas que soluciones. Lo que sí tendría sentido es tomar la esencia de esa tecnología y adaptarla a nuestra vida cotidiana. Solo de esa forma podríamos entender qué beneficios traería y también qué peligros abriría en nuestro mundo. Porque, hablando de beneficios, una de las tecnologías más interesantes por la cual podríamos arrancar es el drift. En esta franquicia, el drift nace como una conexión entre dos pilotos para soportar la carga mental de un Jaeger. En la vida real, esa limitación no aplicaría porque no existen robots gigantes, pero la evolución lógica sería convertirlo en una interfaz unipersonal en la que un ser humano pueda estar conectado directamente con una máquina. Esto permitiría manejar computadoras, autos o aviones con la mente, transferir habilidades o recuerdos como si fueran archivos. En la medicina, qué sé yo, transferir sensaciones a la máquina para diagnosticar o para realizar análisis más precisos. O de repente en la sociedad podríamos eliminar las máscaras de la comunicación mostrando lo que realmente piensa una persona para saber si cometió un delito o no. El drift deja de ser un recurso narrativo y se transformaría en una tecnología definitivamente importante, no solo para el día a día, sino en la interacción humano-máquina. Por supuesto, todo esto suena maravilloso, pero ¿no te has preguntado qué pasaría si ese poder va demasiado lejos? Porque la mente humana es un territorio demasiado vulnerable para manipularlo o cuchichear por allí. El drift puede ser una ayuda increíble, sí, pero también podría convertirse en una amenaza directa contra lo que somos. Incluso podría alterar lo que consideramos nuestra alma, nuestra esencia misma. Ahora bien, si la mente es frágil, ¿no sería más seguro reforzar el cuerpo en lugar de arriesgar nuestra conciencia? Bueno, ese es el terreno donde entra en juego otra tecnología increíble de Pacific Rim, la cual sería los exoesqueletos o trajes de inmersión. Voy a tomar prestada la película que se llama Atlas para explorar o para explicar algo similar. En esa película hay un equilibrio entre inteligencia artificial, cerebro humano y máquina. Ese triángulo de fuerzas es lo que da vida a los exoesqueletos. Estos trajes no serían simples armaduras, sino extensiones del cuerpo humano. Aumentar la fuerza y resistencia, realizar rescates en entornos extremos, explorar territorios hostiles, como por ejemplo otro planeta. Y en lo militar, por supuesto, convertir a un soldado en una plataforma de poder híbrida. Eso en esencia haría que un traje de inmersión dejara de ser solo blindaje y se transformara en un nuevo nivel de simbiosis tecnológica. La máquina amplifica las capacidades humanas sin borrar la identidad de quien la usa. Y esa precisamente es la esencia que Guillermo del Toro quería mostrar en Pacific Rim.
dos pilotos compartiendo la carga de un Jaeger sin dejar de ser ellos mismos. Solo que aquí, bueno, pues obviamente con estos trajes no hablamos de monstruos mecánicos, sino de una escala mucho más cercana a la nuestra, a nuestra realidad. Una en la que los humanos podemos ser increíblemente eficientes. Ahora, en este caso, ¿todo es una maravilla? No, esto tiene un lado oscuro. Un exoesqueleto sería mucho más accesible que un Jaeger colosal, lo que significa que también podría entrar en manos equivocadas, organizaciones terroristas, ejércitos privados, redes bélicas. Sí, bueno, es peligroso, pero estaría dentro del marco de lo normal. Dentro de lo malo, créanme, hay algo que es muy inquietante. Porque, ¿qué pasa? Cuando los seres humanos se acostumbran a ese nivel de eficiencia mecánica, nuestra naturaleza nos lleva a querer siempre más, más y más. Y es justo en ese punto donde entra una advertencia muy oscura, y es precisamente la hibridación biotecnológica. Ahora bien, muchachones, yo les dije al principio del video, de hecho les prometí que les diría ¿qué es lo que realmente quiere comunicarnos esta franquicia? ¿Cuál es el mensaje oculto de Pacific Rim? ¿Cuál es ese supuesto mensaje que nadie ve? Bueno, para poder entender esto de mejor manera necesitamos entender qué nos dice la ciencia ficción. Y esta pues nos habla una y otra vez que el camino correcto es ser cada vez más eficientes, pero manteniendo nuestra esencia. Porque cuando decidimos evolucionar más allá de lo que nos permiten nuestras capacidades físicas y tratamos de cambiar lo que somos, comenzamos a transformarnos en algo que probablemente no vamos a querer en el futuro, pues se activaría una seguidilla de cambios que sin darnos cuenta nos arrastra hacia un lugar muy oscuro. Entonces fíjese, la clave de Pacific Rim es que la humanidad no fue destruida por alienígenas ni por monstruos gigantes. Fue destruida por sí misma, porque en algún momento, en el futuro, la humanidad tomó un camino de hibridación biotecnológica y comenzó a evolucionar tanto su propio cuerpo que terminó convirtiéndose en algo prácticamente irreconocible. Guillermo del Toro lo dejó claro años después en entrevistas. Los precursores eran humanos en el futuro. Ese era el verdadero giro de la historia, o al menos el que él tenía previsto. Según del Toro, primero llegaron mejoras simples, más fuerza, más resistencia, sentidos aumentados. Después, la obsesión competitiva. Si alguien quería ser más fuerte, otro quería ser más veloz. Pero había un límite biológico. Entonces, si eso existía, había que romper las reglas del cuerpo, agregar extremidades, alterar órganos, rediseñar sentidos. Cada modificación los alejaba más y más de su esencia humana. Llegó un punto en el que los humanos del futuro, que eran los precursores, ya no respiraban el mismo aire, ya no necesitaban los mismos recursos, ya no podían reconocerse en el espejo, y lo peor es que ya no podían volver atrás. Ese, muchachones, es el mensaje oculto de Pacific Rim, la advertencia de que si la humanidad se obsesiona con mejorarse hasta borrar lo que los define, lo único que podrán encontrar al final no será perfección, sino monstruosidad, no un enemigo externo, sino nosotros mismos en el futuro. Entonces la ciencia ficción nos muestra que ese es el camino incorrecto. Pero entonces, ¿cuál es el camino correcto? Bueno, muchachos, yo les digo algo. Yo estoy convencido de que en la actualidad todavía podemos tomar decisiones que nos encaminen hacia un futuro muy distinto, muy prometedor, en armonía, paz y equilibrio con el entorno que nos rodea. Porque de hecho, dentro de las tecnologías de Pacific Rim hay una herramienta que representa ese camino y es precisamente la evolución en la energía. Si nosotros como humanidad logramos desarrollar la eficiencia energética que plantea esta franquicia, el mundo cambiaría casi por completo. Podríamos tener, qué sé yo, celulares con energía infinita, vehículos eléctricos que jamás necesitarían recarga, ciudades enteras funcionando con reactores compactos, limpios y seguros. Por supuesto, también habría riesgos. La misma energía que alimenta ese futuro brillante puede alimentar armas de destrucción masiva, armas de energía capaces de causar un daño incalculable, pero lo interesante es que justo en esa tensión entre lo que nos eleva y nos destruye es donde encontramos la última y más poderosa advertencia de Pacific Rim. Porque al final, muchachos, no se trata solo de tecnología, sino de las decisiones. La franquicia nos muestra que incluso frente a amenazas imposibles, lo que define el rumbo de la humanidad no son las máquinas ni la biotecnología, sino las elecciones individuales. Los protagonistas de la película toman decisiones no por conveniencia, sino porque sienten que es lo correcto. Y son precisamente esas decisiones personales las que encaminaron a la humanidad hacia su supervivencia. Ese es el mensaje más profundo, que incluso la decisión más pequeña tomada por una sola persona puede salvar o condenar a todos.
que el sacrificio de ser más rápidos, más fuertes o más eficientes nunca debe costarnos lo más valioso, que es nuestra esencia, nuestra alma humana. Porque yo creo que precisamente es eso y no otras cosas lo que nos ha llevado tan lejos en nuestro universo. Así que una de las cosas que nos enseña Pacific Rim es que el futuro no está en manos de la tecnología, sino en nuestras propias manos. Y muchachones, antes de irme quiero pedirles un favor épico. Quiero llegar a 1000 likes en este video para poder seguir trayendo con ustedes videos epicardos. Aprovecho la oportunidad para darle gracias infinitas a los miembros del canal que hacen posible todo este trabajo. Y recuerda que si deseas tener celulares con energía infinita, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es la Cyberzone, así que será hasta un próximo video.